Existe un momento, justo antes de que el pensamiento tome forma, en el que todo es posible. Un instante silencioso donde no hay nombre, ni historia, ni identidad. Allí comienza este viaje. No es un camino hacia algo nuevo, sino un regreso hacia lo que siempre ha estado presente. Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre ti, sobre el mundo, sobre el propósito de la vida, es solo una interpretación. Una historia aprendida. Una ilusión útil, pero incompleta. Este audiolibro no viene a destruir esas ideas, sino a atravesarlas. A mirar más allá. A descubrir lo que queda cuando dejamos de aferrarnos a definiciones. Durante siglos, la mente humana ha intentado capturar la realidad con palabras, conceptos, estructuras. Pero hay una dimensión de la experiencia que escapa a toda explicación. No puede ser contenida en frases ni enseñada como una fórmula. Solo puede ser vivida. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar. El camino del Zen no es una religión ni una doctrina rígida. Es una forma de ver. Una forma de estar. Una forma de disolver la distancia entre quien observa y lo observado. Aquí no hay dogmas que seguir. No hay respuestas finales. Solo preguntas que abren puertas. Solo silencios que revelan más que 1000 explicaciones. En este recorrido, te encontrarás con paradojas que desafían la lógica. Historias que parecen simples, pero contienen verdades profundas. Conceptos que, al principio, pueden parecer contradictorios y sin embargo, apuntan a una comprensión más amplia. Porque la realidad no es lineal. No es rígida. Es fluida, cambiante, viva. Y tú eres parte de ese flujo. No estás separado de él. Nunca lo has estado. Sin embargo, hemos aprendido a vernos como individuos aislados. Como entidades separadas del mundo que habitamos. Y esa percepción crea tensión. Miedo. Búsqueda constante. El Zen propone algo radical, ¿y si esa separación no es real? ¿Y si la sensación de estar desconectado es solo un hábito de la mente? ¿Qué ocurriría si dejaras de luchar por encajar en una imagen y simplemente observaras lo que ya es? Este audiolibro no te pide que creas en nada. No necesitas aceptar ninguna idea. Solo necesitas escuchar. Sentir. Permitir que las palabras actúen como puertas, no como conclusiones. A lo largo de este viaje, exploraremos la naturaleza de la mente, el origen del sufrimiento, la ilusión del control y la posibilidad de vivir con una claridad que no depende de circunstancias externas. Aprenderás a observar sin juzgar. A actuar sin forzar. A estar presente sin esfuerzo. Pero más importante aún, descubrirás que no hay nada que alcanzar. Nada que convertirte. Nada que mejorar. Porque lo que buscas ya está aquí. El Zen no es una meta. Es una realización. Es el reconocimiento de que la vida no necesita ser corregida. Solo necesita ser vista con claridad. Y esa claridad no se obtiene acumulando conocimiento, sino soltando lo innecesario. Como quitar capas de polvo hasta que el espejo refleja sin distorsión. Este es un viaje hacia lo esencial. Hacia lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Y aunque las palabras que escucharás intentan señalar esa verdad, recuerda, no son la verdad en sí. Son solo indicaciones. Señales en el camino. La experiencia real ocurre en el silencio entre ellas. Así que respira. Deja que tu mente se relaje. No necesitas entenderlo todo. No necesitas esforzarte. Solo escucha. Porque lo que estás a punto de descubrir no está fuera de ti. Nunca lo ha estado. Y quizás, al final de este recorrido, no te conviertas en alguien nuevo. Quizás simplemente recuerdes quién eres, antes de que el mundo te dijera quién debías ser.
Antes de que exista una palabra, hay un sonido. Antes de que exista una idea, hay una percepción. Y antes de que exista una identidad, hay una presencia silenciosa que observa todo sin esfuerzo. Este capítulo comienza allí, en ese espacio previo a la mente conceptual. Porque para comprender el camino del Zen, primero debemos cuestionar la herramienta con la que intentamos comprender el pensamiento mismo. Desde que nacemos, aprendemos a nombrar el mundo. Nos enseñan que esto es un árbol, aquello es el cielo, esto es bueno, aquello es malo. Y poco a poco, construimos una red de significados que nos permite orientarnos. Pero esa red también se convierte en una barrera. Porque empezamos a confundir los nombres con la realidad. Creemos que entender una palabra es entender la experiencia. Pero no es así. Decir agua no sacia la sed. Nombrar una emoción no la resuelve. El pensamiento es útil, pero limitado. Y el Zen nos invita a ver más allá de sus límites. Imagina que estás escuchando música. Si analizas cada nota, cada ritmo, cada instrumento, puedes entender la estructura. Pero pierdes la experiencia. Pierdes la emoción. La música deja de ser algo vivo y se convierte en un objeto de estudio. Lo mismo ocurre con la vida. Cuando la analizamos constantemente, dejamos de vivirla. Nos volvemos observadores distantes de nuestra propia existencia. El Zen propone algo distinto, una atención directa, sin filtros. Una forma de estar presente sin necesidad de interpretar cada momento. No se trata de eliminar el pensamiento, sino de no quedar atrapado en él. De reconocer que es solo una herramienta, no la realidad misma. Porque la realidad ocurre antes de que la mente la nombre. Y en ese espacio previo hay una claridad profunda. Una inteligencia que no necesita palabras. Una comprensión que no depende de conceptos. Pero acceder a ese espacio requiere soltar algo muy arraigado, la necesidad de controlar. La mente quiere entender, categorizar, predecir. Quiere seguridad. Pero la vida no es predecible. Es dinámica. Cambiante. Y cuando intentamos controlarla constantemente, generamos tensión. El Zen nos enseña a confiar en el flujo. A actuar sin forzar. A permitir que las cosas sean como son, sin resistencia innecesaria. Esto no significa pasividad. No significa rendirse. Significa alinearse con la realidad en lugar de luchar contra ella. Como un río que fluye sin esfuerzo, adaptándose a cada curva sin perder su dirección. Uno de los mayores obstáculos en este camino es la idea de que debemos lograr algo. Que hay un estado especial al que debemos llegar. Una iluminación que está en el futuro. Pero esa idea es, en sí misma, una distracción. Porque nos aleja del presente. Nos hace creer que lo que buscamos no está aquí. El Zen rompe con esa lógica. Afirma que no hay nada que alcanzar. Que la claridad no es un premio, sino una condición natural cuando dejamos de interferir. Es como el cielo detrás de las nubes. Siempre ha estado allí. Solo necesitamos dejar que las nubes pasen. Pero la mente se resiste. Quiere hacer algo. Quiere mejorar, avanzar, progresar. Y eso crea un ciclo constante de búsqueda. Siempre hay algo más que aprender, algo más que corregir. Y así, nunca descansamos. El Zen nos invita a detener ese impulso. A observarlo sin juzgar. A ver cómo surge, cómo se mueve, cómo desaparece. Y en esa observación, algo cambia. No porque lo forcemos, sino porque lo vemos con claridad. La práctica del Zen no es complicada. No requiere rituales complejos ni creencias específicas. Es, en esencia, una forma de atención. Una forma de estar completamente presente en cada momento. Ya sea al respirar, caminar, comer o simplemente estar en silencio.
Cada acción se convierte en una oportunidad para observar sin interferir, para experimentar sin interpretar. Y en esa simplicidad hay una profundidad inmensa. Porque cuando dejamos de buscar significados ocultos, empezamos a ver lo evidente. Y lo evidente es extraordinario. El sonido del viento. La sensación del cuerpo. El ritmo de la respiración. Todo está ocurriendo aquí y ahora, sin necesidad de explicación. Y tú eres parte de ello. No como un observador separado, sino como una expresión del mismo proceso. El Zen no te pide que te conviertas en algo diferente. Te invita a reconocer lo que ya eres. A soltar las capas de identidad que has construido. A ver más allá de las historias que te cuentas. Y en ese proceso, descubrir una libertad que no depende de circunstancias externas. Una paz que no necesita ser defendida. Una claridad que no puede ser confundida. Este es el inicio del camino. No hacia un destino, sino hacia una forma de ver. Y aunque las palabras pueden señalar la dirección, el verdadero descubrimiento ocurre en la experiencia directa. Así que no te aferres a estas ideas. No intentes memorizarlas. Solo obsérvalas. Déjalas pasar. Y presta atención a lo que queda cuando el pensamiento se detiene. Porque en ese silencio comienza todo. Hay una historia que todos aprendemos desde muy temprano. Una historia que parece incuestionable, casi obvia. Es la historia de yo. Yo soy este cuerpo. Yo soy esta mente. Yo soy alguien separado del resto del mundo. Esta idea se vuelve tan familiar que rara vez la cuestionamos. Y sin embargo, es precisamente allí donde comienza una de las mayores ilusiones de la experiencia humana. Desde niños, empezamos a distinguir entre yo y lo otro. Mi cuerpo frente al mundo. Mis pensamientos frente a los demás. Mi vida frente al universo. Esta separación nos ayuda a funcionar, a sobrevivir, a interactuar. Pero con el tiempo, se convierte en algo más profundo, una identidad rígida. Un sentido de individualidad que parece sólido, permanente, independiente. Pero el Zen nos invita a mirar más de cerca. ¿Dónde está exactamente ese yo? ¿Puedes señalarlo con claridad? ¿Es tu cuerpo? Pero tu cuerpo cambia constantemente. Las células se renuevan, las sensaciones vienen y van. ¿Es tu mente? Pero los pensamientos aparecen y desaparecen sin control. ¿Es tu historia? Pero el pasado solo existe como recuerdo, como interpretación. Si observas con atención, verás que no hay un punto fijo donde el yo resida. Es más bien un proceso. Una construcción dinámica. Una narrativa que se actualiza constantemente. Como una llama que parece estable, pero en realidad está en continuo movimiento. El problema no es que exista esta narrativa. El problema es creer que es absoluta. Porque cuando nos identificamos completamente con esa idea de yo, comenzamos a defenderla. A protegerla. A compararla. Y allí surge el conflicto. Queremos ser mejores, más exitosos, más reconocidos. Tememos perder lo que creemos que somos. Nos aferramos a imágenes, a roles, a expectativas. Y en ese esfuerzo constante por mantener una identidad, nos desconectamos de la experiencia directa. El Zen propone una visión radicalmente distinta: el yo no está separado del mundo. Es parte del mismo proceso. Así como una ola no está separada del océano, tú no estás separado de la totalidad de la vida. Eres una expresión de ella. Un movimiento dentro de un flujo más amplio. Pero la mente insiste en dividir. En categorizar. En crear límites donde no los hay. Y eso genera una sensación de aislamiento. De estar solo frente a un mundo externo. Sin embargo, si observas con profundidad,
verás que todo lo que experimentas ocurre dentro de un mismo campo de conciencia. No hay una línea clara que separe al observador de lo observado. Cuando escuchas un sonido, ¿dónde termina el sonido y comienza tu percepción? Cuando sientes el viento en tu piel, ¿dónde está el límite entre tú y el entorno? Estas preguntas no tienen respuestas simples, porque apuntan a algo que no puede ser capturado por el pensamiento. Pero pueden abrir una grieta en la forma habitual de ver. Una grieta por donde entra una comprensión diferente. El Zen no niega la existencia funcional del individuo. Reconoce que hay un cuerpo, una mente, una personalidad. Pero señala que esa identidad no es independiente. Está interconectada con todo lo demás. Cada respiración depende del aire. Cada pensamiento está influenciado por experiencias previas. Cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá de lo inmediato. No hay nada que exista por sí solo. Todo está en relación. Y cuando comprendemos esto, algo se suaviza. La necesidad de defender una identidad rígida comienza a disolverse. Ya no hay tanta presión por ser alguien específico. Ya no hay tanto miedo a cambiar. Porque entendemos que el cambio es natural. Que la identidad es fluida. Que no hay un yo fijo que deba ser protegido a toda costa. Esta comprensión no es solo intelectual. No se trata de repetir una idea. Se trata de verla directamente. De observar cómo surge el sentido de yo en cada momento. Cómo se construye a partir de pensamientos, emociones, recuerdos. Y cómo puede disolverse cuando dejamos de aferrarnos a ellos. En la práctica del Zen, esto se explora a través de la atención. Al sentarte en silencio, al observar la respiración, comienzas a notar cómo la mente crea historias. Cómo aparece el yo como protagonista de cada pensamiento. Pero si no te identificas con esas historias, si simplemente las observas, algo cambia. El yo pierde solidez. Se vuelve más ligero, más flexible. Y en ese espacio surge una sensación de libertad. No porque hayas eliminado la identidad, sino porque ya no estás atrapado en ella. Puedes usarla cuando es útil y soltarla cuando no lo es. Como una herramienta, no como una prisión. Este cambio de perspectiva tiene implicaciones profundas. Porque transforma la forma en que te relacionas con los demás. Si no estás separado, entonces el otro no es realmente otro. Es otra expresión del mismo proceso. Y eso abre la puerta a la compasión. A una comprensión más profunda de las relaciones. Ya no se trata de competir, de compararse, de defenderse. Se trata de interactuar desde una conexión más amplia. Desde una sensación de unidad que no necesita ser forzada. El Zen no te pide que adoptes una nueva identidad espiritual. No te dice que ahora debes ser alguien iluminado. Eso sería simplemente otra forma de apego. En cambio, te invita a ver más allá de todas las identidades. A reconocer que, en el fondo, no hay un yo separado que deba alcanzar algo. Solo hay vida ocurriendo. Y tú eres parte de ella. Este reconocimiento puede ser desconcertante al principio. Puede parecer que estás perdiendo algo. Pero lo que realmente se pierde es una ilusión. Y lo que queda es más amplio, más libre, más real. Una forma de estar en el mundo sin la carga constante de mantener una imagen. Sin la tensión de proteger una identidad. Simplemente siendo. Aquí. Ahora. Y en esa simplicidad hay una profundidad inmensa. Porque cuando el yo deja de ser el centro de todo, la experiencia se abre. Se vuelve más rica, más directa, más viva. Y entonces, quizás por primera vez, comienzas a ver el mundo no como algo separado de ti, sino como una extensión de lo que eres. Existe una tensión silenciosa que atraviesa la vida moderna. Una sensación constante de que debemos empujar, controlar, acelerar.
como si todo dependiera de nuestro esfuerzo incesante. Como si la vida fuera una maquinaria que solo funciona cuando la forzamos. Pero el Zen revela algo profundamente distinto: la armonía no surge del esfuerzo excesivo, sino de la alineación con el flujo natural de las cosas. Observa la naturaleza. Un árbol no lucha por crecer. Un río no se esfuerza por fluir. El viento no se obliga a moverse. Y sin embargo, todo ocurre con una precisión perfecta. No hay rigidez. No hay ansiedad. Solo movimiento espontáneo, ajustándose a cada circunstancia sin resistencia innecesaria. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué nosotros vivimos de otra manera? Desde pequeños, aprendemos que el valor está en el esfuerzo constante. Que debemos empujar más, hacer más, lograr más. Y esa mentalidad se instala profundamente. Nos volvemos expertos en forzar. Forzamos decisiones. Forzamos relaciones. Forzamos resultados. Incluso forzamos nuestra propia paz interior, tratando de alcanzarla como si fuera un objetivo más en la lista. Pero cuanto más forzamos, más resistencia encontramos. Es como intentar calmar el agua agitándola. Cuanto más intervenimos, más se perturba. El Zen introduce un principio que puede parecer contraintuitivo: la acción más efectiva surge cuando dejamos de interferir innecesariamente. No se trata de no hacer nada. Se trata de hacer desde un lugar diferente. Desde la claridad, no desde la tensión. Desde la presencia, no desde la ansiedad. Este principio se puede entender como una forma de acción sin fricción. Una manera de responder a la vida sin imponerle una estructura rígida. Como un bailarín que no lucha contra la música, sino que se deja llevar por ella. Cada movimiento surge en el momento adecuado, sin esfuerzo excesivo, sin cálculo constante. Pero llegar a este estado requiere desaprender. Requiere soltar la idea de que todo debe ser controlado. Porque el control absoluto es una ilusión. La vida es demasiado compleja, demasiado dinámica, para ser contenida en un plan fijo. Y cuando intentamos hacerlo, generamos conflicto interno. El Zen nos invita a confiar en una inteligencia más profunda. No una inteligencia basada en el análisis constante, sino en la percepción directa. En la capacidad de responder al momento tal como es, sin filtros innecesarios. Esto no significa actuar impulsivamente. Significa actuar con claridad, sin la interferencia de expectativas rígidas. Imagina que estás caminando por un sendero. Si estás constantemente pensando en cada paso, en cada posible obstáculo, en cada resultado futuro, tu caminar se vuelve torpe. Pero si simplemente caminas, atento pero relajado, el cuerpo encuentra su ritmo natural. Se adapta. Responde. Fluya. Así funciona también la mente cuando no está sobrecargada de control. Uno de los mayores malentendidos sobre este enfoque es pensar que implica pasividad. Pero no es así. La acción sin forzar puede ser intensa, decidida, incluso poderosa. La diferencia está en el origen. No surge del miedo ni de la necesidad de controlar, sino de una comprensión profunda del momento presente. Es una acción que no deja residuos. Que no genera conflicto interno. Que no necesita ser justificada constantemente. En la práctica del Zen, esto se cultiva a través de la atención plena. Al observar la respiración, al estar presente en actividades simples, comenzamos a notar cuánto esfuerzo innecesario aplicamos. Cuánta tensión acumulamos en acciones que podrían ser naturales. Y poco a poco, aprendemos a soltar. A permitir que las cosas ocurran con menos interferencia. Este proceso no es inmediato. La mente está acostumbrada a intervenir. A corregir, ajustar, anticipar. Pero con práctica, esa necesidad comienza a disminuir.
Y en su lugar, surge una sensación de confianza. No en el sentido de saber exactamente qué pasará, sino en la capacidad de responder a lo que ocurra. Esta confianza es silenciosa. No necesita afirmaciones. No depende de resultados. Es simplemente una forma de estar en el mundo sin resistencia constante. Y desde allí, la acción se vuelve más efectiva, más precisa, más armoniosa. El Zen también nos muestra que muchas de nuestras luchas provienen de intentar forzar lo que no está listo. Queremos respuestas inmediatas, cambios rápidos, resultados garantizados. Pero la vida tiene su propio ritmo. Hay procesos que no pueden acelerarse sin perder su esencia. Como una semilla que necesita tiempo para crecer. Forzarla no la hará florecer más rápido. Solo la dañará. Aprender a no forzar es, en cierto sentido, aprender a confiar en ese ritmo. A reconocer cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo intervenir y cuándo observar. Y esa sensibilidad solo puede desarrollarse en la presencia. No en la prisa. No en la ansiedad. Sino en la atención tranquila al momento. Este capítulo no te ofrece una técnica específica. No hay una fórmula que puedas aplicar de inmediato. Porque el arte de no forzar no es una estrategia. Es una comprensión. Una forma de ver que transforma la manera en que actúas. Y esa transformación ocurre gradualmente a medida que te vuelves más consciente de tus patrones. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de empujar, de controlar, de forzar un resultado, detente un momento. Observa esa sensación. No la rechaces. No la sigas automáticamente. Solo mírala. Y pregúntate, ¿es realmente necesario este esfuerzo? ¿O hay otra forma de responder? En esa pausa, puede surgir algo nuevo. Una acción más simple. Más directa. Más alineada con lo que está ocurriendo. Y en ese gesto aparentemente pequeño, comienza una forma completamente diferente de vivir. La mente humana está diseñada para dividir. Para separar. Para clasificar. Desde el primer momento en que comenzamos a entender el mundo, aprendemos a distinguir entre opuestos, luz y oscuridad, bien y mal, éxito y fracaso, yo y otro. Esta forma de percibir la realidad nos permite orientarnos, tomar decisiones, sobrevivir. Pero también crea una estructura rígida que limita nuestra comprensión. Porque no todo encaja en extremos. No todo puede reducirse a dos polos. El Zen apunta directamente a esta limitación. Nos muestra que la realidad es más amplia que cualquier sistema de categorías. Que lo que percibimos como opuestos no son entidades separadas, sino aspectos interdependientes de un mismo proceso. No hay luz sin oscuridad. No hay sonido sin silencio. No hay movimiento sin quietud. Cada elemento contiene, de alguna forma, a su aparente contrario. Pero la mente insiste en elegir. En definir. En tomar partido. Queremos que las cosas sean claras, estables, predecibles. Queremos saber qué es correcto y qué es incorrecto. Qué debemos buscar y qué debemos evitar. Y en ese intento de simplificar la realidad, la fragmentamos. Perdemos de vista su naturaleza dinámica. Su complejidad. Su fluidez. Imagina que estás observando una ola en el océano. Puedes decir que es una forma separada, distinta del resto del agua. Pero esa separación es solo aparente. La ola no existe por sí sola. Es el resultado de múltiples fuerzas en interacción. Viento, gravedad, movimiento. No hay un límite claro donde comienza o termina. Lo mismo ocurre con todo lo que percibimos como separado. Las categorías que usamos son útiles, pero no absolutas. El Zen no busca eliminar estas distinciones. Sería impráctico. Necesitamos lenguaje, conceptos, estructuras.
pero sí nos invita a ver más allá de ellas. A no confundir el mapa con el territorio. A reconocer que las palabras son herramientas, no realidades definitivas. Uno de los efectos más profundos del pensamiento dual es el conflicto interno. Cuando dividimos la experiencia en buena y mala, comenzamos a resistir una parte de la realidad. Rechazamos lo que no encaja en nuestras preferencias. Y esa resistencia genera sufrimiento. Porque la vida no se ajusta constantemente a nuestras expectativas. El Zen propone una forma diferente de relacionarnos con la experiencia. En lugar de dividir, observar. En lugar de juzgar, comprender. No se trata de aceptar pasivamente todo lo que ocurre, sino de verlo con claridad antes de reaccionar. De permitir que la experiencia sea lo que es, sin añadir capas innecesarias de interpretación. Este cambio puede parecer sutil, pero transforma profundamente la manera en que vivimos. Porque cuando dejamos de etiquetar constantemente, la experiencia se vuelve más directa, más rica, más completa. Ya no estamos atrapados en una narrativa rígida. Podemos percibir matices, transiciones, ambigüedades. Podemos ver la realidad en movimiento, no como una serie de bloques fijos. El Zen también utiliza paradojas para señalar esta comprensión. Frases que parecen contradictorias, pero que apuntan a algo más allá de la lógica lineal. No porque la lógica sea inútil, sino porque tiene límites. Hay aspectos de la experiencia que no pueden ser capturados por un sistema binario. Y para acceder a ellos, necesitamos soltar momentáneamente la necesidad de tener respuestas claras. Esto puede resultar incómodo. La mente busca certeza. Quiere definiciones. Pero el Zen nos invita a permanecer en la incertidumbre sin apresurarnos a resolverla. A observar sin cerrar. A permitir que la comprensión surja de forma natural, sin forzar conclusiones. En este espacio, algo cambia. La rigidez se disuelve. La percepción se vuelve más flexible. Y comenzamos a ver conexiones donde antes veíamos separación. Otro aspecto importante del pensamiento dual es la idea de progreso lineal. Creemos que siempre debemos avanzar hacia algo mejor, dejar atrás lo inferior, alcanzar un estado ideal. Pero esta visión ignora la naturaleza cíclica de la vida. Todo cambia. Todo se transforma. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en una oportunidad. Lo que hoy consideramos éxito puede perder su significado con el tiempo. El Zen no niega el cambio, pero lo observa sin imponerle una dirección fija. No todo necesita ser mejorado constantemente. A veces, lo que se necesita es ser visto con mayor claridad. Y en esa claridad, la transformación ocurre de manera natural, sin necesidad de forzarla. Al trascender el pensamiento dual, no perdemos la capacidad de discernir. No nos volvemos indiferentes. Al contrario, desarrollamos una sensibilidad más profunda. Podemos actuar con mayor precisión, porque no estamos limitados por categorías rígidas. Podemos responder a cada situación de manera única, sin aplicar automáticamente una regla general. Este tipo de comprensión no se obtiene a través del análisis intelectual. No es el resultado de acumular información. Surge de la observación directa. De la experiencia vivida sin filtros excesivos. Y esa observación solo es posible cuando la mente se relaja, cuando deja de intentar encajar todo en un sistema fijo. En la práctica, esto significa prestar atención a cómo surge el juicio. Cómo la mente etiqueta cada experiencia casi de inmediato. Esto me gusta. Esto no. Esto es correcto. Esto es un error. Y en lugar de seguir automáticamente esos juicios, simplemente notarlos. Verlos como lo que son, interpretaciones, no verdades absolutas. Con el tiempo, esta observación crea espacio. Un espacio entre la experiencia y la reacción. Y en ese espacio,
hay libertad. Libertad para responder de manera diferente. Libertad para ver más allá de las apariencias. Libertad para vivir sin estar atrapado en una estructura rígida de pensamiento. El Zen no te pide que elimines la mente. Te invita a no quedar atrapado en sus divisiones. A usarla cuando es útil, pero no depender de ella para comprenderlo todo. Porque hay una forma de saber que va más allá de las palabras. Una comprensión que surge en el silencio, en la presencia, en la conexión directa con lo que es. Y cuando accedes a ese espacio, aunque sea por un instante, algo se revela. No como una respuesta definitiva, sino como una apertura. Una forma de ver que no necesita dividir para entender. Que no necesita oponerse para existir. Simplemente observa, y en esa observación, la realidad se muestra tal como es, indivisible, dinámica, profundamente viva. Hay un concepto en el Zen que puede resultar desconcertante al principio, porque no apunta a algo que podamos sostener, definir o poseer. Se trata del vacío. Pero no como ausencia. No como falta. Sino como un espacio vivo, abierto, en el que todo aparece y desaparece. En la vida cotidiana, solemos temer al vacío. Lo asociamos con la pérdida, con la nada, con la ausencia de significado. Queremos llenar cada momento con actividad, con ruido, con información. Incluso el silencio nos incomoda cuando lo confundimos con vacío negativo. Pero el Zen propone una comprensión completamente distinta. El vacío no es lo contrario de la vida, sino su condición fundamental. Piensa en un vaso. Su utilidad no está en el material que lo compone, sino en el espacio interior que permite contener agua. Sin ese espacio vacío, el vaso no tendría función. Lo mismo ocurre con una habitación. No vivimos dentro de las paredes, sino dentro del espacio que las paredes delimitan. Y sin ese espacio, no habría posibilidad de habitar. Así también ocurre con la mente. Lo que hace posible la experiencia no es la acumulación de pensamientos, sino el espacio en el que los pensamientos pueden surgir y desaparecer. Ese espacio es el vacío del que habla el Zen. Un vacío que no está muerto, sino completamente vivo. Lleno de potencial. Abierto a todas las formas posibles de experiencia. La mente, sin embargo, tiende a ignorar ese espacio. Prefiere centrarse en los objetos, pensamientos, emociones, sensaciones. Y al hacerlo, pierde de vista el fondo sobre el cual todo ocurre. Es como mirar solo las olas y olvidar el océano. El Zen nos invita a cambiar la atención. No para rechazar los contenidos de la experiencia, sino para reconocer también el espacio que los contiene. Cuando observas tus pensamientos, puedes notar que aparecen y desaparecen espontáneamente. No tienes que crearlos. No tienes que sostenerlos. Surgen, se mueven y se disuelven. Y entre uno y otro hay un instante de apertura. Ese instante es el vacío en acción. No es algo separado de la vida. Es la vida misma en su estado más fundamental. El problema es que la mente intenta convertir incluso el vacío en un concepto. Quiere definirlo, entenderlo, controlarlo. Pero el vacío no puede ser atrapado por el pensamiento, porque es lo que hace posible el pensamiento. Es el fondo silencioso de toda experiencia. Y solo puede ser reconocido directamente, no explicado completamente. Cuando comenzamos a percibir este espacio, algo cambia en la relación con la experiencia. Los pensamientos pierden su peso absoluto. Las emociones dejan de parecer tan sólidas. Todo se vuelve más ligero, más transparente. No porque desaparezca, sino porque se ve su naturaleza cambiante. El Zen no nos pide que escapemos del mundo, sino que lo veamos con mayor profundidad. Y esa profundidad revela que nada es tan fijo como parece. Todo está en movimiento. Todo surge y se disuelve dentro de este campo abierto que llamamos vacío.
Este reconocimiento también transforma la forma en que nos relacionamos con el miedo. Porque gran parte del miedo humano proviene de la necesidad de aferrarnos a algo sólido. A una identidad fija. A una situación estable. A un futuro controlable. Pero cuando vemos que todo es impermanente, incluyendo nuestra propia identidad, surge una nueva forma de libertad. No basada en el control, sino en la confianza en el flujo de la existencia. El vacío no es peligroso. Es liberador. Porque no impone límites rígidos a lo que somos. Nos permite ser fluidos, adaptables, abiertos. Sin necesidad de aferrarnos a una forma única. Esto no significa perder dirección o propósito. Significa que el propósito ya no está basado en la rigidez, sino en la respuesta viva al momento presente. En el Zen, el vacío no es una idea filosófica abstracta. Es una experiencia directa que se revela cuando dejamos de aferrarnos a los contenidos de la mente. Cuando dejamos de perseguir constantemente algo sólido en lo que apoyarnos. En ese dejar ir, aparece una claridad silenciosa. No como una respuesta, sino como un espacio donde todas las respuestas pueden surgir. Este espacio no está separado de ti. No es algo externo que debas alcanzar. Es lo que siempre ha estado presente, incluso en medio del ruido mental. Solo que normalmente no le prestamos atención. Y sin embargo, sin él, nada de lo que experimentas sería posible. El Zen nos invita a descansar en ese vacío. No como una técnica, sino como un reconocimiento. A ver que no necesitas llenar cada instante con esfuerzo mental. Que puedes simplemente estar. Y en ese estar, descubrir una profundidad que no depende de contenido alguno. A medida que esta comprensión se profundiza, la vida deja de sentirse como una lucha constante por mantener cosas en su lugar. Y comienza a sentirse más como una danza dentro de un espacio abierto. Un espacio que no limita, sino que sostiene todo lo que aparece. El vacío, entonces, no es ausencia. Es potencial puro. Es el lienzo invisible sobre el cual se pinta cada momento de la existencia. Y cuando lo reconoces, aunque sea por un instante, todo se vuelve más ligero, más amplio, más libre. El tiempo, tal como lo experimentamos, no es una realidad fija sino una construcción de la mente que organiza la experiencia en una línea continua de pasado, presente y futuro. Y sin embargo el Zen nos invita a cuestionar profundamente esta estructura aparentemente obvia, porque cuando observamos con atención directa descubrimos que el pasado ya no existe excepto como memoria, el futuro no existe excepto como anticipación, y el único punto real de experiencia siempre es este instante vivo que nunca se detiene ni se repite, pero la mente, en su necesidad de control y narrativa, convierte este instante en una historia continua donde yo me muevo a través del tiempo como si fuera un personaje en una película, y esa identificación crea la sensación de estar atrapado entre lo que fue y lo que será, generando ansiedad, arrepentimiento y expectativa constante, como si la vida estuviera ocurriendo en otra parte, en otro momento, fuera de alcance, cuando en realidad todo lo que jamás has conocido ocurre únicamente ahora, incluso los recuerdos del pasado aparecen ahora, incluso las imaginaciones del futuro se forman ahora, y esto revela una paradoja fundamental. El tiempo psicológico es una interpretación sobre el presente, no una entidad independiente, y al comprender esto se abre una forma completamente distinta de vivir donde el instante deja de ser un punto de paso hacia algo mejor y se convierte en la totalidad de la experiencia misma. Y en esta comprensión el Zen no niega la utilidad del tiempo práctico, porque necesitamos coordinar acciones, planificar y recordar, pero nos invita a no confundir esa herramienta con la realidad absoluta, como si el reloj fuera más real que el cielo que lo contiene, y cuando la mente deja de estar completamente absorbida en la línea temporal, surge una sensación de amplitud interna, como si el presente se expandiera más allá de sus límites habituales, revelando una quietud que no depende de la velocidad de los acontecimientos.
Porque incluso en el movimiento más rápido existe un centro de silencio que no se mueve, y ese centro no es algo que debamos crear sino algo que ya está presente cuando dejamos de perseguir constantemente el siguiente momento, y gran parte del sufrimiento humano proviene de esta persecución incesante del futuro ideal, la idea de que la vida verdadera comenzará después de que algo ocurra, después de que se alcance cierta meta, después de que cambie cierta circunstancia, pero ese después nunca llega como experiencia directa porque siempre se convierte en otro ahora, y el Zen señala que esta estructura de búsqueda perpetua es un error de percepción, no porque las metas sean incorrectas, sino porque la plenitud no está condicionada por su llegada, sino por la forma en que se experimenta el instante presente, y cuando esta comprensión se vuelve viva, no intelectual sino directa, la urgencia interna comienza a disolverse, no porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque dejan de estar cargadas de tensión existencial, y uno comienza a actuar desde un sentido de presencia más que desde una huida hacia el futuro. Y en este estado el tiempo deja de ser un enemigo que nos persigue y se convierte en un flujo en el que participamos con naturalidad, como si la vida dejara de ser una carrera y se transformara en una danza sin principio ni final, donde cada movimiento contiene su propio significado completo sin necesidad de justificarse en el siguiente, y esto también cambia la relación con el pasado, porque el pasado deja de ser una cadena que nos define y se convierte en una memoria viva que puede ser observada sin identificación, sin el peso de creer que lo que ocurrió determina completamente lo que somos, y así el presente recupera su carácter original, no como un punto entre dos extremos, sino como la única realidad siempre disponible. Y en esta visión el Zen no propone escapar del tiempo sino verlo con tanta claridad que deja de hipnotizar la conciencia, permitiendo que la mente funcione cuando es necesario pero sin dominar la totalidad de la experiencia. Y cuando esto ocurre surge una cualidad difícil de describir con palabras pero profundamente reconocible cuando se experimenta, una sensación de estar completamente aquí sin ser arrastrado por ninguna dirección mental, una presencia que no depende de la velocidad del mundo ni de la presión del futuro, y en ese estado el tiempo sigue existiendo como movimiento, pero ya no como prisión, sino como expresión natural de la vida misma que fluye sin separación entre quien vive y lo vivido, revelando que siempre, en cada momento, has estado exactamente donde la vida ocurre. En el lenguaje cotidiano, la palabra vacío suele generar incomodidad. Se asocia con ausencia, pérdida, carencia, algo que falta o que debería ser llenado. Pero en la visión del Zen, el vacío no es una falta, sino una condición fundamental de existencia, una apertura silenciosa en la que todo lo demás puede aparecer, cambiar y desaparecer sin perder su naturaleza esencial. Y comprender esto requiere un cambio profundo de perspectiva, porque la mente tiende a pensar que lo real debe ser sólido, fijo, permanente, pero cuando observamos la experiencia directamente descubrimos que nada permanece igual, todo está en constante transformación, y aún así, algo parece sostener esa transformación sin verse afectado por ella, como un espacio invisible en el que todos los fenómenos ocurren sin dejar huella permanente, y ese espacio no es un objeto que pueda ser encontrado, sino la ausencia de una separación absoluta entre las cosas, la apertura misma de la experiencia, el hecho de que nada existe de forma aislada, todo depende de condiciones, de relaciones, de movimientos interconectados que se sostienen mutuamente, y cuando esta comprensión comienza a emerger, la idea de sustancia fija se vuelve cada vez más frágil, como si el mundo fuera menos una colección de objetos sólidos y más una danza de apariciones interdependientes que surgen y desaparecen dentro de una misma realidad abierta. Y el Zen utiliza la idea de vacío no para negar la existencia del mundo, sino para liberarlo de la rigidez con la que la mente lo percibe, porque cuando creemos que las cosas tienen una esencia fija, comenzamos a aferrarnos a ellas, a temer su pérdida, a construir identidad alrededor de lo que no puede permanecer estable, y ese aferramiento genera sufrimiento, pero cuando vemos que todo fenómeno es vacío de una identidad independiente,
no en el sentido de inexistente, sino en el sentido de interdependiente, entonces la rigidez se disuelve y aparece una libertad inesperada, una ligereza en la manera de relacionarnos con la vida, como si todo pudiera ser sostenido sin necesidad de ser poseído, y este vacío no es algo externo a la experiencia, no es un lugar al que se llega, sino la naturaleza misma de cada instante cuando se observa sin distorsión conceptual, porque incluso este momento en el que escuchas estas palabras no tiene una forma fija, está surgiendo y desapareciendo continuamente, sin un núcleo permanente que pueda ser atrapado, y sin embargo es completamente real en su aparición, y esta aparente paradoja es clave en el Zen. Lo que es vacío no es menos real, sino más libre, porque no está limitado por definiciones rígidas, y al reconocer esto, la mente comienza a relajarse, deja de intentar solidificar cada experiencia en una identidad permanente, y en ese relajamiento surge una claridad silenciosa donde las cosas pueden ser lo que son sin necesidad de ser fijadas, y el mundo se vuelve más vivo precisamente porque ya no es rígido, más presente precisamente porque ya no es conceptualizado en exceso, y en este estado la relación con uno mismo también cambia profundamente, porque el yo deja de ser una entidad sólida y se revela como un proceso vacío de esencia fija, sostenido por percepciones, memorias, sensaciones y contextos que cambian constantemente, y esto no destruye la experiencia de ser alguien, sino que la libera de la carga de tener que ser algo permanente, permitiendo una identidad más fluida, más abierta, más capaz de adaptarse sin conflicto, y así el vacío se convierte en una forma de plenitud paradójica, no porque contenga cosas, sino porque nada lo limita, nada lo encierra, nada lo fija, y en esa apertura total, la vida puede expresarse sin resistencia, sin rigidez, sin la necesidad de encajar en una forma definitiva, revelando que lo que parecía ausencia era en realidad la condición misma que hace posible toda presencia. El Zen no es una idea que se estudia ni un sistema filosófico que se memoriza, sino una forma de estar completamente despierto dentro de la experiencia inmediata de la vida tal como se despliega en cada instante, y por eso toda enseñanza auténtica en este camino siempre regresa a lo mismo, la práctica directa de la atención, no como un esfuerzo mental ni como una técnica rígida, sino como una manera de habitar el momento sin añadirle capas innecesarias de interpretación, porque la mente ha sido entrenada durante toda la vida para intervenir constantemente, para comentar, comparar, juzgar y anticipar. Y esa actividad incesante crea una especie de niebla que separa la experiencia pura de su interpretación conceptual, pero cuando la atención se estabiliza en lo inmediato, algo extraordinario comienza a revelarse. No como una experiencia especial o extraordinaria en el sentido habitual, sino como la simple claridad de lo que siempre ha estado aquí, respirando, latiendo, ocurriendo sin interrupción, y esta claridad no requiere esfuerzo porque no es algo que se construye, sino algo que se descubre cuando dejamos de interferir con lo que ya está presente, como si la vida siempre hubiera estado ocurriendo en su totalidad y solo la distracción mental nos hubiera impedido verla completamente, y en la práctica del Zen esto se expresa en la atención a lo ordinario, a lo aparentemente insignificante, a la respiración que entra y sale sin necesidad de control, a la sensación del cuerpo sentado sin tensión innecesaria, al sonido del entorno que aparece y desaparece sin ser retenido, y en cada uno de estos elementos se abre una puerta hacia la experiencia directa del ahora, porque el ahora no es un punto en el tiempo sino la totalidad de la experiencia sin fragmentación conceptual, y cuando la mente deja de fragmentar, incluso por un instante, se percibe una cualidad de unidad que no es intelectual sino inmediata, una sensación de que todo lo que ocurre pertenece a un mismo campo de aparición donde no hay separación real entre quien observa y lo observado, entre el pensamiento y el espacio en el que surge, entre el cuerpo y el entorno que lo rodea, y esta comprensión no elimina la actividad mental, sino que la coloca en su justo lugar, como un fenómeno más dentro del campo de la experiencia y no como el centro absoluto de la realidad. Y con el tiempo esta práctica transforma la relación con cada aspecto de la vida cotidiana, porque ya no se necesita un
entorno especial para estar presente, ni condiciones ideales para experimentar claridad, ya que la atención comienza a revelarse en cualquier circunstancia, incluso en medio del ruido, del movimiento o de la incertidumbre. Y esto produce una forma de libertad que no depende de controlar el mundo externo, sino de no quedar atrapado en la reacción automática ante él, y en este sentido la práctica del Zen no es escapar de la vida, sino entrar completamente en ella sin resistencia interna, sin la constante interferencia del comentario mental que separa experiencia y vivencia, y poco a poco se descubre que la atención no es algo que uno posee, sino algo que ocurre cuando se deja de dispersar la energía en múltiples direcciones, como si la conciencia naturalmente regresara a su estado original de claridad cuando no está siendo fragmentada por la compulsión de pensar continuamente, y en ese retorno no hay esfuerzo, solo reconocimiento, como si uno despertara de un hábito de distracción que siempre había parecido normal, y este despertar no es dramático ni espectacular, sino profundamente simple, casi invisible, porque no añade nada a la experiencia, solo elimina la interferencia innecesaria. Y sin embargo ese simple ajuste cambia completamente la forma en que la vida se percibe, porque cada momento comienza a sentirse completo en sí mismo, no como un medio para llegar a otra cosa, sino como una expresión total de la existencia en ese instante, y entonces incluso las acciones más pequeñas adquieren una cualidad meditativa, caminar, hablar, escuchar, respirar, todo se convierte en una extensión de la misma presencia sin esfuerzo, y la idea de separación entre práctica y vida comienza a disolverse, porque la práctica ya no es algo que se hace en ciertos momentos, sino la manera en que se vive cada momento. Y en ese punto el Zen deja de ser un conjunto de enseñanzas y se convierte en una forma de existencia silenciosa donde la vida misma es la maestra constante, revelando en cada experiencia, sin excepción, la posibilidad de estar plenamente aquí sin necesidad de ir a ningún otro lugar. Uno de los aspectos más inevitables de la existencia es el cambio constante, nada permanece exactamente igual, ninguna experiencia, ninguna emoción, ningún estado mental, ninguna situación externa se detiene en una forma fija, y sin embargo la mente humana busca estabilidad como si fuera un requisito fundamental para la seguridad, construyendo estructuras, expectativas y certezas en un mundo que por naturaleza no puede sostener ninguna forma permanente, y esta tensión entre el deseo de permanencia y la realidad del cambio continuo es una de las principales fuentes de sufrimiento, porque cada intento de fijar lo que fluye inevitablemente termina en frustración, pero el Zen no propone resistirse al cambio ni resignarse a él, sino comprenderlo profundamente hasta el punto en que deja de ser una amenaza y se convierte en la base misma de la libertad, porque lo que cambia no puede ser poseído, y lo que no puede ser poseído no puede ser perdido en el sentido absoluto, y esta comprensión transforma radicalmente la manera en que nos relacionamos con la vida, ya que dejamos de aferrarnos a experiencias específicas como si fueran permanentes, y comenzamos a verlas como expresiones temporales de un proceso más amplio, como olas que aparecen, se elevan y regresan al océano sin dejar de ser parte del mismo movimiento continuo, y cuando esta visión se vuelve clara, incluso las experiencias más intensas, sean placenteras o dolorosas, pierden su capacidad de definir completamente quiénes somos, porque se reconocen como fenómenos transitorios dentro de una conciencia más amplia que no se altera con su aparición o desaparición, y esto no significa indiferencia, sino una forma más profunda de participación en la vida, donde cada momento puede ser vivido plenamente sin la carga de tener que ser preservado o evitado a toda costa. Y así la impermanencia deja de ser una amenaza y se convierte en una cualidad liberadora, porque abre espacio para la renovación constante, para la posibilidad de que nada quede atrapado en una forma fija, y en este sentido el Zen revela que la estabilidad que buscamos no está en la permanencia de las cosas, sino en la capacidad de permanecer conscientes dentro del cambio, como un punto de claridad que no depende de la forma que adopte la experiencia, y cuando esta estabilidad interior se reconoce, la vida deja de ser una secuencia de pérdidas y ganancias absolutas y se convierte en un flujo continuo de aparición y
Desaparición que no necesita ser controlado para ser vivido plenamente, y entonces incluso el miedo a la pérdida comienza a disolverse, porque lo que se teme perder nunca fue realmente estático, y lo que uno es en esencia no está limitado a ninguna forma particular, y esta comprensión no elimina el dolor ni las dificultades de la experiencia humana, pero sí transforma la relación con ellas, permitiendo atravesarlas sin quedar completamente definido por ellas, como si cada experiencia pudiera ser atravesada sin convertirse en una identidad permanente, y así la vida recupera su carácter dinámico, no como un problema a resolver sino como un movimiento a experimentar directamente, y en esa apertura la impermanencia deja de ser algo que amenaza la estabilidad y se revela como la condición misma que hace posible la libertad, porque solo aquello que cambia puede renovarse. Y solo aquello que se renueva constantemente puede permanecer abierto a nuevas formas de ser, y en esta comprensión profunda el Zen nos invita a dejar de luchar contra el flujo de la existencia y comenzar a confiar en su naturaleza cambiante, no como una teoría, sino como una experiencia directa que transforma la manera en que habitamos cada instante. A medida que este viaje se acerca a su culminación, puede surgir la idea de que algo extraordinario debería ocurrir, una revelación final, un estado permanente de comprensión, una transformación radical que separa antes y después de manera definitiva, pero el Zen señala con suavidad y firmeza que esa expectativa es precisamente el último velo que impide ver con claridad lo que siempre ha estado presente, porque la realización no llega como un evento espectacular ni como una experiencia fuera de lo común, sino como un reconocimiento silencioso de lo ordinario tal como es, sin adornos, sin esfuerzo, sin la necesidad de convertirlo en algo especial, y en ese reconocimiento el mundo no cambia en su forma externa, pero sí en la manera en que es vivido, porque lo que se transforma no es la realidad, sino la relación con ella, y esa diferencia lo cambia todo, ya que durante mucho tiempo la mente ha buscado una salida, un logro. Un destino donde finalmente todo encaje, donde el conflicto desaparezca, donde la identidad se estabilice, pero el Zen revela que esa búsqueda es innecesaria desde el principio, porque lo que se busca no está en otro lugar ni en otro tiempo, sino en la simple inmediatez de este instante que ya está ocurriendo antes de ser interpretado, antes de ser nombrado, antes de ser convertido en historia. Y cuando esa comprensión deja de ser conceptual y se vuelve evidente en la experiencia directa, algo profundamente simple se revela: la vida no es un problema que necesita solución, sino un fenómeno que se despliega por sí mismo sin necesidad de justificación, y en ese reconocimiento la urgencia interna comienza a disolverse, no porque desaparezcan las circunstancias difíciles, sino porque dejan de ser interpretadas como obstáculos absolutos y se convierten en movimientos dentro de un campo más amplio de experiencia. Y entonces la atención deja de buscar constantemente otra cosa distinta a lo que ya está presente y comienza a descansar en lo que es. Sin esfuerzo, sin resistencia, sin la compulsión de transformar cada instante en un medio para otro instante futuro, y en ese descanso aparece una claridad que no depende de condiciones externas, una claridad que no necesita ser sostenida mediante esfuerzo, porque no es una construcción, sino la naturaleza misma de la conciencia cuando no está siendo fragmentada por la búsqueda constante, y en esta forma de ver, lo cotidiano se vuelve extraordinariamente vivo, no porque cambie su apariencia, sino porque deja de ser filtrado por la mente que lo reduce a etiquetas, y así cada gesto, cada respiración, cada sonido, cada interacción se revela como completamente suficiente en sí misma, no como un medio hacia algo superior, sino como una expresión completa de la totalidad en ese momento específico, y el Zen no propone rechazar el mundo ni trascenderlo en un sentido de escape, sino verlo con tal profundidad que deja de ser un objeto separado y se convierte en experiencia directa sin distancia conceptual, y en ese estado no hay un yo separado que esté intentando alcanzar la iluminación, porque la misma idea de alcanzar se disuelve en la comprensión de que no hay lugar al que llegar que no esté ya presente como posibilidad inmediata de percepción, y entonces la práctica y la vida dejan de ser dos cosas distintas,
Porque vivir plenamente se convierte en la única práctica, y cada situación, sin excepción, se vuelve una oportunidad de reconocimiento, no en el sentido de adquirir algo nuevo, sino de dejar de ignorar lo que ya está aquí, y esta forma de vivir no elimina la complejidad del mundo ni lo reduce a una experiencia uniforme, sino que permite que la complejidad sea vista sin confusión, sin la necesidad de simplificarla en exceso para poder soportarla, y en ese sentido la mente se vuelve más flexible, menos rígida, capaz de responder a la vida sin quedar atrapada en interpretaciones absolutas, y esto genera una libertad que no depende de condiciones externas, porque no es una libertad de circunstancias, sino una libertad de percepción, una libertad de no estar completamente identificado con ninguna forma pasajera de experiencia. Y en este punto el camino que parecía dirigirse hacia un destino se revela como un regreso constante al presente, no como repetición mecánica, sino como descubrimiento continuo de lo que nunca dejó de estar aquí, y el buscador que comenzó este viaje se descubre como inseparable del propio camino, como si la búsqueda hubiera sido siempre una forma de la vida explorándose a sí misma a través de la ilusión de separación, y en esa comprensión final no hay triunfo ni conclusión dramática, sino una quietud simple y profunda que no necesita ser nombrada, porque se reconoce directamente en la evidencia de estar vivo ahora, en este instante que no pertenece al pasado ni al futuro, sino únicamente a la experiencia inmediata que nunca ha dejado de ocurrir. Si has llegado hasta este punto del viaje, no has llegado a un final, sino a un reconocimiento más sutil, nada de lo que has escuchado estaba realmente apuntando hacia un lugar lejano. Todo señalaba hacia lo más cercano posible, hacia aquello que siempre ha estado ocurriendo antes de cualquier palabra, antes de cualquier interpretación, antes de cualquier esfuerzo por comprender, y ahora, al cerrar este recorrido, la invitación no es retener ideas ni construir una nueva filosofía personal, sino permitir que todo lo explorado se asiente como una comprensión viva, no como un conocimiento acumulado, sino como una forma más clara de estar presente en la experiencia inmediata de la vida, porque el Zen nunca fue un conjunto de respuestas, sino una forma de disolver la necesidad compulsiva de respuestas absolutas, y en ese sentido lo que realmente se descubre no es una verdad nueva, sino la evidencia silenciosa de lo que nunca ha cambiado a pesar de todos los cambios, la simple presencia de estar aquí, consciente, sin esfuerzo, sin separación fundamental entre quien experimenta y lo experimentado. Y aunque la mente quiera convertir incluso esta comprensión en una nueva identidad, en una nueva idea sobre uno mismo, el verdadero entendimiento se mantiene ligero, sin forma fija, porque no puede ser poseído sin perder su naturaleza, y por eso no pertenece a nadie, no es una propiedad, no es un logro, no es un estado permanente que deba mantenerse, sino una claridad que aparece cuando la búsqueda se detiene y se reconoce que nunca fue necesaria en primer lugar, y desde esta perspectiva, la vida no necesita ser reorganizada ni corregida para ser suficiente, porque su suficiencia no depende de condiciones ideales, sino de la capacidad de ser vista directamente sin la interferencia constante de la interpretación compulsiva, y así incluso lo ordinario revela su profundidad extraordinaria, no porque se transforme en algo diferente, sino porque deja de ser ignorado en su inmediatez, y el sonido del mundo, la sensación del cuerpo, el flujo de pensamientos, la aparición y desaparición de emociones, todo ello se integra en una sola experiencia continua que no requiere fragmentación para ser comprendida, y en este reconocimiento no hay separación entre práctica y vida, entre búsqueda y hallazgo, entre camino y destino, porque todo ha sido siempre el mismo movimiento de la existencia expresándose en múltiples formas sin perder su unidad esencial, y quizá lo más importante de todo esto no es lo que se ha entendido intelectualmente, sino lo que se ha permitido soltar silenciosamente, las expectativas de que algo diferente debería estar ocurriendo, la idea de que la plenitud está en otro lugar, la creencia de que uno debe convertirse en algo distinto para estar completo, porque al soltar esas expectativas, la experiencia presente se vuelve suficiente por sí misma,
no como concepto, sino como realidad directa, y en ese espacio sin exigencia surge una forma de paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de conflicto con lo que es, una paz que no necesita ser mantenida porque no es un estado construido, sino la naturaleza misma de la conciencia cuando no está siendo fragmentada por la resistencia interna, y así, al final de este recorrido, no hay una conclusión definitiva que encierre el significado de todo lo escuchado, sino una apertura, una continuidad, un retorno constante a este instante que nunca ha dejado de estar aquí, y si hay algo que permanece después de todas las palabras, es precisamente aquello que no necesita palabras para existir, el simple hecho de ser consciente ahora, en este preciso momento, sin esfuerzo, sin distancia, sin necesidad de llegar a ningún otro lugar, y desde aquí, el viaje realmente no termina, sino que se disuelve en la vida misma, que siempre ha sido el único lugar donde todo esto ha ocurrido. Gracias por acompañar este viaje hasta el final. Si este audiolibro te ayudó a ver la vida desde una nueva perspectiva, no lo dejes aquí. Dale a like si este mensaje resonó contigo. Suscríbete para más audiolibros como este, creados para inspirar, reflexionar y transformar la forma en que ves el mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué idea o momento cambió más tu forma de pensar? Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de calma, claridad y presencia en su vida. Nos vemos en el próximo viaje.